Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Por estos días se conocieron los resultados de la más reciente encuesta del Instituto Fraser entre compañías mineras en el mundo. Y la verdad, a Colombia no le fue bien. Estaría perdiendo, por decir algo, el brillo en este sector. Para explicar los alcances de los resultados que arroja la encuesta nos acompaña el doctor Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón. Doctor Cante, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, un saludo a ustedes. Gracias por invitarme a esta entrevista. ¿Qué fue lo que pasó con la encuesta? ¿Qué resultados arrojó y cuáles son las señales de alarma? Bueno, no es nada extraño, nosotros lo veníamos advirtiendo desde el año pasado en el sector minero colombiano. El ambiente enrarecido y la incertidumbre que generan los anuncios de política por parte del gobierno, pues sin lugar a dudas desalientan la inversión en un país como Colombia, que lleva muchos años hablando del potencial minero, pero que no ha logrado desarrollarlo en lo que tiene que ver con los minerales para la transición. Ya el año anterior habíamos visto una caída importante de nuestro país en el índice compuesto de atractivo de inversión de Fraser, y este año pues ya definitivamente más bajo creo que no podemos caer. ¿En qué posición quedamos? Bueno, el índice que mide la percepción de los eh, ejecutivos de cerca de 2.000 empresas mineras en todo el mundo, eh, tiene una composición compuesta de dos índices, básicamente uno que tiene que ver con el potencial geológico minero y la posibilidad de desarrollar ese potencial, y el otro que se denomina el IPP, que es el índice de percepción de políticas, todo lo que tiene que ver con la regulación, con el ambiente político en el país para poder desarrollar ese potencial minero. Y, y en lo que tiene que ver con potencial hemos bajado muchísimo por lo que le digo, venimos hablando de potencial, pero no lo desarrollamos, entonces como que empezamos a perder credibilidad. Pero lo que nos hizo bajar enormemente en el índice compuesto fue el IPP, que es el índice de percepción eh, política, en el que caímos enormemente y condujo a que en general el atractivo de inversión de Colombia nos llevara hasta las últimas posiciones. Son 86 regiones que se miden, algunas como países, otras como regiones al interior de un país que tienen sus propias políticas, sobre todo en estados federados, y pues Colombia quedó en el quinto lugar desde el último puesto hacia arriba, muy cercano a países africanos como Zimbabue, como la República del Congo, en donde pues fundamentalmente por problemas de seguridad, de inestabilidad de las políticas, pues es muy difícil desarrollar el potencial geológico minero, y esto pues por supuesto en la evaluación a lo que conduce es que definitivamente las empresas mineras ven demasiada incertidumbre en el ambiente político de nuestro país para poder desarrollar nuevas inversiones. Precisamente de eso quería hablar, doctor Cante. ¿Qué explicaciones hay para estos resultados? ¿Qué tanto está influyendo el ambiente, los anuncios del gobierno y un poco la percepción que tiene el gobierno sobre el sector? Mucho, mucho. Nosotros permanentemente en los diferentes gremios recibimos llamadas de diferentes países, de las compañías, en donde nos preguntan si tal o cual anuncio que hizo el presidente, que hicieron sus ministros en diferentes conferencias a nivel global, si definitivamente esa percepción o esa intención que tiene el gobierno pues se va a materializar prontamente. Y a pesar de que todavía nosotros en materia regulatoria no hemos tenido unos cambios abruptos, los anuncios permanentes del gobierno pues generan demasiada incertidumbre. Y este es un estudio fundamentalmente de percepciones. Y con base en esas percepciones, si usted analiza que las cosas no van a estar bien en materia regulatoria,
que las condiciones para la estabilidad jurídica en ese país no van a ser las mejores, pues definitivamente pues usted toma la decisión de invertir en otro país, de invertir en otra región. Y en esos países en que no está claro el ambiente político, pues definitivamente disminuyen las inversiones, las aplazan o definitivamente no las desarrollan. ¿Coincidió el estudio, la información que genera el estudio con la inversión extranjera directa que en los primeros meses de este año, particularmente en el sector minero y de petróleos, viene cayendo? ¿Esto es un reflejo de lo que está pasando? Y por supuesto, las empresas tienen temor de invertir, las empresas tienen demasiada incertidumbre, no saben qué va a pasar. Hay situaciones que se han dado en otros sectores que ya estamos empezando a ver que es posible que no se respeten las reglas de juego. Y si eso llegara a suceder en el sector, pues usted dejaría una inversión atrapada, posiblemente bastante difícil de recuperar. Pero esto no solo está sucediendo con la inversión extranjera. En el sector minero colombiano también hay compañías colombianas que invierten, particularmente en el sector carbón, en el interior del país, empresas de mediana minería asociadas a encadenamientos productivos, como en el caso del carbón metalúrgico, en la producción de coque. Además de que hay incertidumbre en los mercados, pues la incertidumbre también de qué va a pasar con estas reformas que se han anunciado, lo que significa un cambio en el régimen de administración de los recursos mineros con la entrada posiblemente de una empresa estatal que entraría a competir con los privados, pues hace que se tengan muchísimas dudas y planes de inversión que existían para desarrollar durante estos años definitivamente se han aplazado o no se van a desarrollar por lo menos hasta 2026. Permítame detenerme ahí, doctor Cante, en lo que usted acaba de mencionar con los anuncios que ha hecho el gobierno. Digamos, usted me corrige si me equivoco en alguno de estos tres factores que ha anunciado el gobierno. Uno son decisiones desde el punto de vista ambiental a partir del Ministerio de Ambiente. La segunda es la reforma al Código de Minas y la tercera que usted mencionaba, la creación de ecominerales. ¿Qué tanto está influyendo esa propuesta de reformas, esas iniciativas que está liderando el gobierno frente al sector? ¿Cómo lo están percibiendo ustedes? Bueno, pues lo que se está viendo, por lo menos con el articulado que hemos conocido de la reforma a la administración de los recursos mineros en 238 artículos, como lo he venido diciendo, simple y llanamente un capítulo específico, 18 artículos, lo sacaron y lo radicaron por la Comisión Primera para tener un trámite diferente, que es la creación de cominerales, que requiere consulta previa y no le están incluyendo dentro del proceso de consulta previa a comunidades étnicas. Se están desmaterializando un poco esta discusión por diferentes comisiones, cosa que nos parece bastante poco adecuado. Debería ser una sola discusión acerca de la administración de los recursos mineros, y por la Comisión Quinta seguramente va a ir la gran discusión. Pero la matriz del desarrollo de esta propuesta de política pública minera es básicamente la creación de una empresa estatal minera que intervenga en todo el mercado, en toda la cadena, desde la exploración, producción, comercialización, transformación y exportación de minerales estratégicos y otros. Es decir, una empresa multimineral, una empresa inmensa con una gran capacidad, un pulpo enorme, difícil de manejar, pero también que va a intervenir en todos los eslabones del mercado. Y eso, pues usted dice, ¿cómo yo, empresario, invirtiendo, voy a poder competir en esas condiciones? Y seguramente siendo juez y parte, las empresas estatales pues acabarían no solo con la autonomía empresarial, porque eso se ha anunciado mucho cuando se habla de reindustrialización, que sería el Estado el que diría, tú puedes producir ese mineral, pero nosotros determinamos si lo exportas o lo tienes que vender localmente, en qué proceso industrial tiene que quedar, y si definitivamente el Estado va a colocar esas reglas, pues nadie va a invertir para que le digan de qué manera va a estructurar su proceso financiero, si es mucho más rentable exportarlo o venderlo localmente. Es algo que determina al empresario en un ejercicio de libertad de empresa que estamos seguros que con esta intervención pues se estaría vulnerando. Es decir, ahí lo que va a pasar es que no impulsaría la minería y obviamente el papel del sector privado se vería bastante apocado. Pues es que, a ver, la minería requiere
recursos importantes y son recursos de capital de riesgo. ¿Es el Estado el más idóneo para desarrollar ese tipo de inversiones? Ahí donde nosotros generamos esa pregunta. Eh, pero si así lo fuera a ser, no estamos viendo nosotros dentro del análisis de la propuesta de creación de Ecominerales que haya un estudio de viabilidad fiscal en donde el Ministerio de Hacienda, con esta estrechez que dicen existe en estos momentos en temas fiscales, esté diciendo sí, aquí hay un aval para que se cree una empresa que va a entrar a invertir capital de riesgo. Es lo que recuerde usted que en minería de 1.000 proyectos, de 1.000 prospectos, tan solo 100 se convierten en proyectos y uno se convierte en mina. Si definitivamente va a entrar el Estado a generar recursos de capital de riesgo en conjunto con el privado, que normalmente es quien lo está haciendo, no hay claridad de cómo va a ser ese proceso y quién se va a asociar con el Estado si no sabemos si mañana el Estado no va a poder responder por los compromisos fiscales que asuma en un contrato de este tipo. Entonces, todo eso conduce a que estemos todos expectantes a ver cómo se da el debate en el Congreso de la República con respecto al desarrollo de estos proyectos de ley, si definitivamente van a avanzar o no. Y una vez avancen, pues también hay una discusión que se da al interior de la Corte Constitucional, porque recuerde usted que se acaba de caer la creación del Ministerio de la Igualdad. ¿Por qué? Porque no hubo un estudio de análisis de viabilidad fiscal valorado por el Ministerio de Hacienda, que tampoco tiene la creación de Ecominerales en este caso durante el trámite, como lo hemos advertido. En el caso del Código Minero, menciona el código que prohíbe y acaba casi que de tajo con la producción del carbón térmico. A ustedes que producen carbón metalúrgico, ¿cómo los afecta y cuál va a ser un poco ese proceso dentro de la discusión del Código Minero? Bueno, las empresas que representa Fenalcarbón tienen tanto producción de carbón térmico como de carbón metalúrgico, desde la gran minería, la mediana y la pequeña minería que se industrializa a partir de los carbones metalúrgicos o el carbón térmico que se utiliza para los procesos industriales en el país o el carbón térmico que se exporta. Por supuesto que una cosa es hablar de la gran minería del norte del país, con ese enorme potencial de recursos y reservas que todavía tenemos, y otra cosa en el interior del país, en donde los yacimientos tanto de carbón térmico como de carbón metalúrgico se encuentran inclusive en los mismos mantos, y pues se nota una enorme deficiencia desde el punto de vista técnico en la percepción y en la redacción de este tipo de artículos. Cuando usted dice, pues vamos a prohibir los nuevos títulos de carbón térmico, pues cuando yo hago una solicitud de un título, habiendo tenido un ejercicio de prospección, pues definitivamente no sé cuál va a ser la capacidad y la calidad de ese carbón, sino hasta que desarrollo la operación minera. Entonces, pues muy seguramente ese tipo de prohibición lo que va a hacer es generar un frenazo en uno de los minerales estratégicos que por demás está diciendo el gobierno que protege y que pretende impulsar, que es el carbón metalúrgico para la producción de coque, que a su vez exportamos para la producción de acero. Entonces, ahí decir de este carbón sí, de este carbón no, pues, creo que es un error desde el punto de vista técnico que se tiene que entrar a valorar. Ante esta situación, viendo un poco los resultados de la encuesta, donde se demuestra que hay un bajo apetito por la inversión en Colombia, ¿cómo quedamos frente al proceso de transición energética y cómo vamos a quedar con los minerales que se necesitan precisamente para esa transición, donde Colombia podría tener algún potencial? Bien sea que se desarrolle por parte de las empresas privadas en la modalidad de concesión minera que hoy tenemos, o bajo una nueva modalidad con la intervención de un actor estatal que entraría a tener a través de diferentes modalidades de contrato una asociación con un privado, pues definitivamente esta irregularidad en los mensajes de política pública pues no permiten que yo ni siquiera como empresa multinacional que coloca recursos para exploración en diferentes países, esté pensando en asociarme con una empresa estatal que en un país en donde no hay claridad desde el punto de vista de la regulación minera y ambiental. Luego, por supuesto que el ambiente ahí es
es bastante negativo tal y como lo estamos viendo. No se trata de que lo haga, se haga a través de un contrato de concesión directamente a la empresa o que se haga indirectamente con la intervención de una empresa estatal nueva creada. Definitivamente el riesgo se incrementa en la medida en que hay un nuevo actor estatal manejado por una burocracia que sabemos en el país han existido cerca de 10 empresas que definitivamente no han logrado cumplir con su objeto misional desde por allá desde los años 70. ¿Y por qué ahora sí funcionaría mucho mejor? El país tiene un potencial enorme en materia de minerales estratégicos, pero definitivamente se requiere mucho más que el potencial geológico minero para poder que las empresas decidan colocar los recursos en el país. El resultado de la encuesta se conoce además unos días después de que el DANE publica los resultados del primer trimestre de la economía colombiana, en donde minas y canteras, usted me corrige, cayó menos 1,5%. ¿Esto es un reflejo de lo que está pasando en el mercado? ¿Qué es lo que está pasando en los mercados afuera y acá en la producción? Precisamente estamos en Lima, Perú, en el Congreso de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía del Perú, y aquí pues todo el mundo está glorioso por el incremento del precio del cobre. ¿Por qué? Porque están produciendo cobre. Nosotros estamos explorando. Hace mucho tiempo no hay licencias, no hay permisos, y por el contrario tenemos un decreto eh, que está pendiente de que salgan las primeras resoluciones, que es el 044, que amenazan con suspender varios de los proyectos que han ido avanzando en materia de exploración en el tema de minerales estratégicos. Entonces, el tiempo se va pasando, el tiempo va pasando y el potencial que tiene Colombia empieza a convertirse ya en una ilusión que seguramente no vamos a poder aprovechar. Los tiempos de inversión en exploración, 7, 10, 12 años, pues nos dicen a nosotros qué va a pasar cuando definitivamente podamos desarrollar una mina. ¿Será que los precios van a ser adecuados? ¿Será que la demanda va a ser la que nosotros estábamos proyectando en ese momento? Pero entre más se demoren los proyectos en entrar en ejecución, por supuesto que menor va a ser el apetito inversionista, porque pues usted durante la fase de exploración lo único que hace es entregar y entregar recursos, gastar y gastar y gastar, y solo hasta que ya empieza una fase de producción, dependiendo de los precios, pues usted va a poder aprovechar. Hoy Perú está precisamente, mire qué contrasentido, con la incertidumbre política enorme que tiene Perú, con 8 presidentes, 7 presidentes en los últimos 8 años. Su economía minera sigue funcionando. ¿Por qué? Porque los proyectos están en fase de producción, algunos en fase de exploración avanzando, pero hoy están pudiendo extraer sus minerales y han pasado del potencial minero al desarrollo productivo de sus operaciones a poder explotar esos recursos minerales para la transición energética que es hoy. Para finalizar, doctor Cante, ¿usted qué le diría al gobierno, qué le diría al ministro de Minas, a la ministra de Ambiente, incluso al presidente, frente a los resultados de la encuesta, que son bastante preocupantes en un sector que hoy genera gran parte de la caja que no tenemos en el país? Yo creo que lo fundamental es no satanizar a la empresa, en general en todos los sectores. Hacernos responsables a nosotros como empresarios, a los generadores de impuestos, de fuentes de trabajo, en enormes discursos grandilocuentes de temas como el esclavismo, temas como la corrupción, como el abandono, la pobreza, la desigualdad. Por supuesto que no contribuyen nada a mejorar el ambiente de inversión. Hay muchas otras discusiones que se están dando en el país. La reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la salud también hace que todas las empresas saquen las cuentas y digan, mire, es posible invertir en Colombia. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar de satanizar a la empresa como ciudadano corporativo que impacta en el desarrollo de un país. Eso es fundamental, porque cuando usted llega y va a tomar las decisiones, pues por la puerta de entrada del país, cómo están viendo a la empresa y cómo están viendo al empresario, y mucho más cómo están viendo a la inversión extranjera. Entonces, esos mensajes son supremamente contraproducentes y hay que cambiar esa satanización.
Doctor Cante, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que tenga un buen viaje en Lima y que nos encontremos próximamente acá en Colombia para mirar qué va a pasar con la industria minera y particularmente con el carbón. Muchas gracias, Carlos. Un saludo para todos los televidentes. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos la próxima semana.